Buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Tanosu Luis, soy profesor y músico. Esta noche he venido a este TEDx, La Laguna, a hablarles de cuál es la enseñanza más importante que he adquirido a través de la música, de mi guitarra. Y es la siguiente. Tenemos que movernos por aquello que deseamos. Si realmente deseas algo, vas a tener que moverte para llegar a buen puerto, para poder materializarlo. Yo comencé con la guitarra desde muy pequeño, de manera muy natural. En mi casa siempre hubo una guitarra, así que empecé a tocar con mi padre. Y pronto pasé a una filial del conservatorio donde cerraba los ojos y me repetía lo siguiente: soy una silla, soy una silla. Por favor, no me preguntes, soy una silla. Me preguntaban y tenía que hacer prácticas de este estilo. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Así pasábamos un montón de tiempo y a mí aquello me aburría bastante. Entonces, como me aburría, empecé a hacer ruindades y trastadas y desquicié a mi profesora, que llegó a decirme cosas del estilo de: Tanosu, yo creo que esto no es para ti. A lo mejor a ti no se te da la música, mi niño. Y no le guardo rencor, porque en parte tenía razón, aquello en aquel momento no era para mí. Así que me fui y la misma semana en el colegio formamos un grupo que se mantuvo hasta el instituto, un grupo de pop rock, y comencé a tocar la guitarra eléctrica. Como estaba motivado con la guitarra eléctrica, pregunté que dónde podía tener algún profesor de guitarra eléctrica y me dijeron: hay uno bueno a tan solo 20 kilómetros de tu pueblo. Bueno, pues vamos, ¿no? Vamos a probar. Me llevó mi padre, además dábamos clases juntos, media clase él, media clase yo, y me enseñaron un poquito del lenguaje del jazz. Y una persona motivada aprende a pesar del profesor, pero con un buen profesor te abre la mente para poder tocar, ¿no? O cualquier tipo de enseñanza. Entonces ahí aprendí cosas como esta. Durante la charla voy a tener que afinar varias veces. Disculpen. El tema se llama James y es de un gran músico y guitarrista que se llama Pat Metheny. Voy a tocar la melodía principal, tal y como lo tocaba cuando tenía 10 años. Bueno, me fui emocionando más y más con esto de la música y entonces pregunté a mi familia que qué había que hacer si quería ser músico, si había algún tipo de titulación, y me dijeron: sí, ¿te acuerdas que aquellas clases a las que ibas? Y yo dije: sí. Dice: pues en el conservatorio te dan un título, lo que pasa que es de guitarra clásica, porque guitarra eléctrica todavía no había. Y a mí se me vino el mundo abajo, ¿no? Pero tenía tantas ganas de tocar que volví a aquellas clases con aquella señora, me hice amigo de ella. Y como tenía otra actitud hacia el estudio, pues comencé a aprender bastantes cosas con ella. Esas clases de guitarra clásica no se daban en mi pueblo, se daban en un conservatorio que estaba a 55 kilómetros de mi pueblo. Cuando me lo dijeron, yo dije: eso está lejos, la verdad. Dice: pues no pasa nada, nosotros te llevamos, me dijeron mis padres. Ese "nosotros te llevamos" me hizo pensar que, bueno, a lo mejor podía hacer unas pruebas de aquello que decían que era guitarra clásica, que yo no tenía ni idea de lo que era la guitarra clásica, ¿no? Y toqué lo más parecido que yo sabía de guitarra clásica, que era esto. Tico tico. A los profesores les hizo un montón de gracia. Y entonces comencé a viajar, a hacer ese trayecto de ida y vuelta al conservatorio. Y al principio con mis padres,
Y llegó un momento que se me acabó el bono de transportes y paquetería en general. Y me dijeron, mi niño, hay una guagua que se llama la 107, que duraba 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y donde pasé mucha parte de mi periodo escolar, en el instituto sobre todo. Y allí aprendí a organizar mi tiempo, aprendí ciertos patrones, tal y como decía el compañero antes en la charla, ciertos patrones que me enseñaron cómo era yo y cómo tenía que estudiar, porque tenía que comer, tenía que hacer tareas, tenía que repasar, tenía que leer también, me gustaba leer y escuchar. Según el orden en el que me pusiera aquellas cosas, pues tenía un resultado u otro. Y en aquel tiempo tocaba cositas como esta, que resulta que al final también en la música clásica había mucha mezcla de cultura popular, y esto se llama Canción de cuna de Leo Brouwer. Llegado un momento tenía que elegir o escoger un camino, tomar una decisión. En mi casa siempre he dicho, bueno, o físico o músico. Entonces podía ir por la izquierda o por la derecha. Y lo tuve clarísimo que quería ser músico. Y me dijeron, por si acaso, ¿por qué no te haces magisterio también? Ese por si acaso lo interpreté como, ¿tú quieres ser músico? Pues por si acaso magisterio, ¿no? Y qué bonita casualidad, porque resulta que ahora forma parte de mi día a día, es mi trabajo y mis ilusiones, ¿no? Entonces, pasado cierto tiempo, me interesé que qué era lo que pasaba fuera de las Islas Canarias. Hice cursos en la península y conocí a profesores y alumnos, gente que tenía muchas ganas de tocar, muchas ganas de estudiar. Y pensé que podía hacer unas pruebas para el Conservatorio de Salamanca, donde estaba un profesor que me gustaba mucho. Las hice y entré. Y cuando salí de aquel conservatorio, salí con una matrícula de honor y en la misma semana dije, bueno, yo quiero ver qué pasa en Europa. Y me fui a hacer unas pruebas a una universidad en Austria que se llama Mozarteum. Creí que podía hacer aquellas pruebas y entré. En ese periodo de tiempo de Salamanca y Salzburgo, pues pasaron 7 años, donde literalmente me comí la guitarra. Muchas horas de estudio, algunos agobios, ¿no? Muchas horas solo en una habitación también. Y resultó paradójico que en el momento en el que todo tenía mucho sentido, porque con un cuarteto de guitarras del que era componente empezamos a girar Alemania, Grecia, España, Estados Unidos, República Checa, consiguiendo premios y demás. Entonces mi cabeza dijo, yo quiero volver y quiero tener una vida un poco más normal y compartirla con los demás, con la gente que me quiere también. Más o menos en la misma temporada conocí a un guitarrista que cambió todo mi mundo, Tommy Emmanuel. Tenía una manera de tocar impresionante. Estuve hasta la madrugada viendo vídeos de él y no podía entender cómo aquella persona desde la distancia podía transmitirme tantas cosas. Podía tocar a la vez percusiones, bajo, acompañamiento y la melodía. Y dije, pues esto, la verdad que se parece a la guitarra clásica. Y yo creo que lo puedo hacer, pero no tengo tiempo. Entonces cuando volví a Tenerife, año 2010, un año muy bueno para la cultura, en plena crisis, tuve tiempo. Tuve tiempo de terminar unas prácticas de magisterio que me faltaban y tuve tiempo de empezar con la guitarra acústica, de preguntar, de buscar, de mirar qué guitarras, qué efectos, qué amplificadores, por qué esta púa, cómo componían. Y mi primer trabajo fue de profesor de primaria, porque no encontraba nada de guitarra clásica. Y resulta que ahí empecé a componer cada semana, sistemáticamente, canciones para niños, canciones infantiles de este estilo. Me tienen que ayudar un poco, tienen que decir peace, peace, peace.
El otro día me hice pis, 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 pis. Y puede pasarle a cualquiera, pis, pis, pis. Abuelos grandes y a pequeños, pis, 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 pis. Y de muy diversas maneras, pis, 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 pis. Claro, ustedes cuando ven a niños de 5 o 6 años diciendo pis, 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 y saltando ahí pañales, entonces tú dices, guau, soy un bestia. Y claro, me dio autoestima y me hizo reflexionar que llevaba toda mi vida tocando cosas de otras personas, ¿no? Sin embargo, tenía las herramientas y el conocimiento para el cambio. Así que comenzó un periodo de tránsito en mi vida, de la lejanía a la cercanía, de la guitarra clásica a la guitarra acústica, del eterno estudiante a ser profesor. Y En Tránsito es el nombre de mi primer disco en este estilo que se llama Fingerstyle. Si quiero que se lleven algo para casa, tenemos que movernos por aquello que deseamos. No me malinterpreten, no siempre tiene que ver con el espacio-tiempo. Hoy hemos conocido una superheroína a la que 2 escalones la separaban de su objetivo y se movió tan bien que consiguió que le pusieran una rampa. Solo hace falta un poquito de determinación, cariño y mucho esfuerzo. Mi nombre es Tanausu Luis, les dejo con En Tránsito.